a la subversión armada, a la subversión pacífica y a la subversión intelectual como parte de nuestra tradición cultural, nos habla de un método de investigación que le pone unos nombres absolutamente lúcidos. Un método telético, un método proyectivo y un método anticipante. Yo creo que ahí está algo central en la defensa del pensamiento crítico. En una sociedad donde predomina la racionalidad instrumental, donde los medios se confunden con los fines, donde la pregunta sobre los fines últimos siempre se desvanece y se confunde por los medios instrumentales, no hay que abandonar nunca la pregunta por los fines últimos. ¿Cuál es el fin último de la sociología? ¿Cuál es el fin último de la universidad? ¿Cuál es el fin último de la existencia? En esa pregunta por el fin último tenemos necesariamente que tener intereses anticipatorios y emancipatorios, criticar la sociedad. Por eso creo que defendiendo la obra de ese método telético, proyectivo y anticipante, mi conversación va a ser bastante breve. ¿Cuáles fueron los problemas, según mi perspectiva, que trató de resolver anticipatoriamente Orlando Falsborda? Y si bien no hay consenso sobre ello, yo creo que hay 4 problemas aplazados que son claves en la realidad colombiana. El primero, la reforma agraria y la comprensión del mundo campesino. Hoy en La Habana se han llevado hasta presentar propuestas que desaparezca la palabra campesinado por la palabra ciudadanos rurales. El segundo gran problema que intenta abordar el maestro es la participación popular en los procesos de investigación. Y en eso es jacobino, plebeyo y gramsciano. Todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres, por su condición de serlo, somos filósofos y filósofos, somos intelectuales. Tercero, un ordenamiento territorial autonomista, un ordenamiento territorial que respete la dimensión cultural. Y cuarto, una metodología para trabajar por una paz democrática y reconstruir la nación colombiana desde los espacios, las culturas y los territorios. Como este seminario que hoy se empieza tiene como tema el conflicto, la paz y los territorios, quisiera aludir a una bellísima reflexión del maestro Falsborda cuando defiende su costeñidad. Su costeñidad. En el 2004 la llama en defensa de la costeñidad y la paz, mi gran frustración. Mis colegas y mis amigos, esta es mi mayor frustración como sociólogo y como ser humano. Pasé casi toda mi vida en guerras múltiples, a veces deformadas por el narcotráfico o sufriendo sus trágicas consecuencias, tratando de entenderlas y explicarlas, combatiendo el belicismo con ideas, propuestas y algo de malicia indígena. Pero ya no tengo tiempo, en mi vejez, de seguir campaneando sobre la violencia o por la Segunda República, apenas esbozarla, como es mi actual preocupación. Por fortuna están listos y activos los contingentes del relevo gubernamental, como lo veo surgir desde abajo, desde el nuevo liderazgo plebeyo. Desde afuera
y desde el sur del continente y del país. Esta es la nueva esperanza, porque mi generación de la violencia fracasó. Muchos compañeros murieron, algunos de manera cruenta e injusta. Yo mismo no sé cómo me salvé de la muerte, cuando a esta la vi cerca, muy cerca, en la calle de la ciudad de Montería, porque Córdoba dejó de ser costeña, se está volviendo andina como su nombre. Oigan la metáfora. Para enfrentar estos 4 problemas de la sociología latinoamericana, Falsborda, de forma también anticipatoria, planteó la necesidad de 3 caminos. El primer camino son concepciones pertinentes de análisis de la acción social basadas en la investigación-acción participativa. La misma pregunta de Durkheim, la misma pregunta de Parson, la misma pregunta de Habermas, la misma pregunta de Max Weber, pero en clave latinoamericana. ¿Cuáles son las características y nociones de la acción social emancipatoria, partiendo de la geografía humana, partiendo de la cultura y partiendo de la ecología? Una epistemología alternativa a la eurocéntrica. Su segundo camino fue modificar de forma radical las concepciones, visiones y praxis del ordenamiento territorial. Lo que hoy el profundo sur, el Cauca, los Aymara, los Quechua, le claman a la academia latinoamericana: una nueva concepción del territorio, de la tierra, de la cultura, desde los propios territorios. Y tercero, alimentar una ideología política que completa el panorama interior en sus propios términos hacia una utopía socialista con base ecológica, regional y raizal. Esos predicados no caben en Marx, esos predicados no caben en la tradición eurocéntrica del socialismo. En ese sentido, en cuanto al primer camino, yo creo que los aportes anticipatorios de Orlando Falsborda están de la mano de lo que hoy en América se llama epistemologías del sur, o se llama decolonialidad o poscolonialidad, y lo ha anticipado totalmente Falsborda. Leer el pensamiento poscolonial, decolonial y las epistemologías del sur desde la perspectiva de Falsborda es ver la luz de la anticipación crítico-emancipatoria. Diría que hay 2 ideas bellas para lograr la primera meta de esa epistemología. Hay que dar poder a lo común y a lo plebeyo. Eso que hoy las teóricas como Nancy Fraser llaman la tridimensionalidad de la justicia social: la justicia como distribución, la justicia como reconocimiento cultural, pero también la justicia como representación simbólica y participación de carácter político. Y la segunda, hay que transformar la ciencia, pero también el pensamiento, pero también las subjetividades, nosotros y nosotras mismas. Eso que Foucault al final de su vida llamó, en esa frase intraductible, epimeleia eute, el cuidado de uno mismo y de los otros. Sin transformación de la ciencia, sin transformación de las maneras del pensar, de la praxis y del cuidado de la naturaleza, del cuidado del cuerpo y del cuidado de las subjetividades, no habrá futuro, no habrá emancipación. En relación con la transformación radical del ordenamiento territorial, los aportes de Falsborda son absolutamente eminentes y profundos.
hay que volverlos a leer. El primero, como lo dijera el maestro Fassborda, cuando hablamos de espacio, territorio, lo que hay son telarañas. Telarañas. No creo que haya mejor metáfora que esa, que la del maestro Orlando Fassborda. Pero ¿cuáles son esas telarañas? No son ni los ídolos de Bacon, son las telarañas de la ideología. La primera telaraña, derruir esa noción limitada del espacio y el territorio a dimensiones fisicalistas y físicas, hacia un espacio como construcción sociocultural, de unidades transitorias, de unidades maleables, de unidades recipientes, construir categorías sociológicas y filosóficas para la otra espacialidad emancipatoria. Segundo, subrayar los límites de ese modelo vertical, autosuficiente y mecanicista eurocéntrico del Estado-nación moderna. Y el tercero, desactivar los límites de las fronteras existentes. ¿Hacia dónde? Hacia villorios, casorios, provincias, interregiones, cabildos, bioespacios, biopoderes, y están en la obra del maestro Orlando Fassborda. Una nueva y emancipatoria especialidad que clama, no el Estado-nación, sino clama la cultura de los pueblos y yo digo, la potencia plebeya de América. Como lo dice también Álvaro García Linera en sus bellísimos trabajos, que se volvió sociólogo después de haber estudiado matemáticas gracias a la lucha social, y luego de su formación en matemáticas se volvió un autodidacta en Pierre Bourdieu y se volvió un monstruo de la comprensión de América Latina desde la lucha social. Y tercero, una crítica profunda al capitalismo neoliberal a través de una utopía política. Una utopía política que el profesor de la Universidad Santo Tomás, Damián Pachón, me parece que ha sintetizado de manera bastante lúcida. ¿Cómo es la utopía política de Orlando Fassborda? Es un socialismo ecológico, no un socialismo productivista de la propiedad privada y los medios de producción. Hay que ahí sí volver a leer con juicio la encíclica Laudato Si para entender la catástrofe ecológica de la humanidad y el horror del capitalismo. Un texto obligatorio para nosotros los que hacemos ciencias sociales en la época contemporánea, porque tal vez quien mejor enseñó el cuidado de las plantas, los animales, el aire y los peces fue Francisco de Asís, en la primera parte de ese bello texto del Papa Francisco. Es un socialismo que tiene unos rasgos, y cito directamente al maestro, un socialismo autóctono, sin copiar los modelos soviéticos o cubanos. Hay que tener y arriesgarse a volver a pensar el socialismo no con mentalidad dependiente, sino con mentalidad creativa y autónoma, tomando en cuenta el contexto ecológico y social del trópico y subtrópico de los países iberoamericanos, siguiendo a algunos pioneros como Mariátegui en el Perú, que entendió el problema campesino de la tierra y indígena como nadie, y los fundadores revolucionarios de la República Maya de Yucatán en México, eso que hoy llamamos el Suma Camaña, el Suma Causay, Tupac Katari, Tupac Amaru, la revuelta de la ola emancipatoria de América al servicio de una sociología no eurocéntrica. Eso ya lo había anunciado el maestro Eric Hobsbawm en su bellísima obra Historia del siglo XX. Los rasgos de ese socialismo, que creo que nos deja una enseñanza fundamental a América Latina,
es el único continente del universo, que luego del diluvio, del vendaval horrendo del neoliberalismo, ha vuelto a plantear